Buenos días, hermanos. Reciban un saludo del equipo misionero de la parroquia Cristo Resucitado, con sus capillas, la capilla de Guadalupe, Ejipula y Fátima. Como todos los domingos, se lleva a efecto este programa para que ustedes lo escuchen y ustedes tomen nota y de esa manera vamos educándonos ustedes y nosotros, porque la educación no solo es de ustedes me la dirigen a mí y esto va agarrando fuerza. Traemos un tema muy bonito, muy interesante. Se nos vino la idea de hablar de los santos y hoy vamos a hablar de un santo muy bonita la biografía de él. Pero antes de eso, vamos a presentarnos. Está nuestra hermana María Elena Blanco, Juan Zavala en los controles, el que le habla Aníbal. En fin, pues todos somos parte del equipo misionero y nos sentimos alegres con este reencuentro que tenemos con ustedes. De esta manera, vamos a dar inicio y con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por su parte, los 11 discípulos partieron para Galilea, al cerro donde Jesús le había citado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante él, aunque algunos todavía desconfiaban. Entonces Jesús, acercándose, les habló con estas palabras: Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautízanlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado. Yo estoy con ustedes todos los días hasta que se termine este mundo. Palabra del Señor. Espíritu Santo, hoy en esta mañana clamamos a ti, Señor, para que nos oriente, nos ayude, nos dirija y nos enseñe cómo desarrollar este tema tan interesante, que a nosotros nos pareció interesante, Señor. Ahora lo ponemos en tus santas manos para que tú nos guíes, nos dicte en nuestro cerebro y en nuestro corazón lo que tenemos que hablar. No nos abandones en estos momentos tan cruciales para nosotros como misioneros, porque es muy importante que el tema quede bien claro, pero con tu guía y tu sabiduría y tu amor para con nosotros vamos a lograr ese objetivo que tú ya no nos has encomendado. También quiero pedir por los hermanos que están enfermos, nuestros hermanos de las comunidades que no se hacen presentes ni a la misa. Pedimos por ellos para que lo oriente, le ayude y le genere en ellos ese motor del deseo de escuchar la palabra de nuestro Señor. Te alabo también, Padre Santo, te alabo todos los días de mi vida, porque tú eres santo, tú eres único, tú eres hermoso, Señor. Te alabo y te alabo con la palabra, con los gestos, con todo, Señor, como yo pueda, pero también necesito tu ayuda, que me ayude a alabarte, Señor. Y sobre todo que me perdone por mis fallas, mis defectos, mis pecados. Que me perdone siempre, Señor, porque siempre voy a cometer pecado. No es una justificante, pero el pecado está en uno y es difícil contrarrestarlo, pero confiando en tu santa palabra, Señor, todo va a ser posible. Y sobre todo, Señor, protégenos y bendícenos. Protege a mi familia, a la familia de María Elena, a la familia de Juancito. Protégelo a cada uno de ellos y haz que sean una familia feliz, Señor. Porque si te tienen a ti, todos vamos a ser felices. Y eso tú lo dijiste, Señor. Sin mí nada podés hacer. Conmigo podés hacer todo. Bueno, hermanos, vamos a dar inicio a esta charla que le tenemos preparado. Nuestra hermana María Elena Blanco trae un tema muy bonito. Ella lo escogió, ella lo desarrolló. Aquí solo vamos a estar de oyente,
porque toda la responsabilidad va en manos de ella como misionera que es, porque el misionero no solo es decir voy a ir a dar el carisma, no. Misionero se desarrolla en cualquier campo en que uno lo ubique, y hoy pues estamos haciendo este experimento, digo yo, que ella va a desarrollar su tema y sobre todo va a tener nuestro apoyo, nuestras consideraciones, porque yo sé que ella puede, y sobre todo estamos confiando en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo, porque el Señor nos dijo, vayan y hagan discípulos a todos aquellos que crean en mi nombre. Y aquí estamos nosotros haciendo eso también, Señor. Buenos días, estimada audiencia, aquí estamos una vez más, ¿verdad? El tema que voy a desarrollar hoy es sobre un santo extraordinario y se llama San Bernardino de Siena de Italia. Vamos con la biografía, ¿verdad? Y allí dando unas explicaciones. San Bernardino de Siena fue un gran predicador, un gran misionero y un santo católico. Nació en Massa Marítima, cerca de Siena, el 8 de septiembre de 1380. Murió en Aquila el 20 de mayo de 1444. Exactamente a la fecha de que hoy estamos impartiendo esta biografía, el 20 de mayo, día de celebración de su santo nombre. Hijo de familia noble, quedó huérfano a los 6 años de edad, criado por sus tías, y le dieron una educación básica con un perfil religioso. Estudió Derecho Civil y Derecho Canónico en la Universidad de Siena. En el año 1402 entró a un convento de la comunidad de los franciscanos. Los primeros 12 años de sacerdocio lo pasó sin ser reconocido, debido a que él, al estando retirado, era para su preparación, puro estudio y oración. En el año 1404, el 8 de septiembre, fecha de su cumpleaños, recibe el bautismo, los hábitos franciscanos y la orden sacerdotal. Fecha grata y significativa para él, porque era el día de su cumpleaños, y no solo el día de su cumpleaños, sino el día de la natividad de Nuestra Señora, la Virgen Santísima. Él tenía mucha devoción a la Virgen, y eso para él era algo bien significativo. En el año 1406, San Vicente Ferrer, sacerdote español, predicaba en Alessandria, en la región de Piamonte, en Italia. Él predijo de que un hombre, lo que estaba escuchando ahí su sermón en esa región, dice que él iba a ser un gran misionero. Solo que ¿cómo que se dice? Esta predicción se dio 12 años antes. Antes no se daba a conocer, porque fueron 12 años antes que la predicción había que esperar que se diera, ¿verdad? Porque ese era San Bernardino, y él mismo desconocía que él iba a ser misionero. Él, por cuestiones, la gracia de Dios, poco a poco se iba adentrando en las cuestiones religiosas hasta prepararse. Y aún preparándose, él no sabía que iba a ser un gran misionero. Y fue cuando, después de 12 años más tarde, él ya se dio a conocer y se vinieron dando cuenta, pues, de que él era ese misionero. De joven él se afilió en asociaciones de devotos de Nuestro Señor para trabajar en asuntos de obras de caridad. Trabajó en un centro hospitalario cuidando enfermos. Más adelante, siendo ya misionero y trabajando, haciendo trabajos, estudios, se dio la época, se daba la pandemia del tifo negro en esa época medieval,
y él participó, invitaba a jóvenes a cuidar enfermos, a enterrarlos, porque mucha gente tenía miedo de contagiarse. Y él hacía una labor para con los enfermos que estaban a punto de morir, de que se confesaran, que se arrepintieran de sus pecados para morir en paz con Dios. Él hizo esa labor junto con estos jóvenes, que fue muy bien visto para esa época, para estas personas que de los misioneros franciscanos y personas que él invitaba a trabajar, ¿verdad? Se dice en la biografía de que San Bernardino se enfermó en la pandemia, pero que se recuperó. Bueno, a principio de su misión, ni la voz ni las cualidades oratorias le ayudaban, pero ¿por qué? Es que él tenía una voz bastante débil y no se hacía oír a lo lejos. Entonces él, con la devoción que le tenía a nuestra Madre la Virgen Santísima, él oraba constantemente, venía haciendo peticiones de que le dieran una voz fuerte, una voz sonora, potente, que se pudiera escuchar a lo lejos, y se le fue concedido y de una manera rápida. O sea, la Virgen, sabiendo la insistencia, y me imagino yo de que sabiendo de que era una misión que tenía de parte del Espíritu Santo que lo había tocado, le concedió ese milagro de una manera rotunda. Bueno, luego vemos de que al pasar de los tiempos, ¿verdad? Días y días de trabajo, de estudio, de oraciones, un día de tanto, en oraciones con todos los religiosos, un joven novicio le dijo al hermano Bernardino: no ocultes más tus cualidades que Dios te ha dado, vete a Milán a predicar. Y todos consideraban una manifestación de Dios y le aconsejaron ir a predicar a la ciudad en época de Cuaresma. Se levantaba Bernardino a las 4 de la mañana a hacer sus sermones, y esos sermones, cuando los predicaba, producían un efecto con gran entusiasmo a sus oyentes, que estos se arrepentían porque oían cómo hablaba de Jesucristo con mucho amor, con mucha dedicación y con una facilidad y sensibilidad de todo lo que daba a conocer. Lo hacía con entusiasmo, con amor, que le llegaba a las personas y se convertían. Muchos lloraban de sus arrepentimientos. Y así fue él predicando en pueblos, naciones, ciudades, plazas, por toda Italia y otros lugares que tenía que visitar. Él tuvo muchos milagros y participaba en muchas cosas sociales que los invitaban del Estado, socialmente, y era bien visto, y aprendía mucho de él, y dejaba en los corazones un sentimiento de querer cambiar, de fe, ¿verdad? Y también al ir de pueblo en pueblo, repartía estandartes de JHS que quedaban en casas y palacios, difundió la devoción al Santísimo Nombre de Jesús, invitaba a la gente a tener un gran amor, tanto a Jesús como a la Virgen María, nuestra Madre. En Bolonia predicó contra juegos de azar y los quemaban, fabricantes, la gente, la población, más de algunos les reclamó y le dijeron que los llevara a la ruina. A algunos les recomendaba de que en vez de hacer fábricas de juegos de azar, hicieran pues fábricas de estampillas de Jesús, y le iba bastante bien, mucho mejor. Y así, de esa manera, fueron él trabajando a la gente de muchas formas, de muchas maneras que la gente quedaba encantada con él. También tenía mucho público, ¿verdad? En donde iba, tenía mucho público y atacaba a los ricos sin temor, sin miedo, y los atacaba por la maldad que existía en esa época de la edad medieval, de que en los puestos se dan muchas anomalías. Entonces él atacaba a los ricos, usureros, atacaba fuertemente, sin temor. También las malas costumbres las atacaba.
Hablaba, hacía énfasis sobre los valores morales, humanos y espirituales y a la mala educación que existía en esa época. Pues en esa época no era como ahora. La educación no era para todo el mundo, era para los nobles, para los ricos, y una educación muy incipiente, era oral, y solo tenían acceso principalmente los ricos, ¿verdad? Y principalmente a preparaciones profesionales o algunas actividades religiosas. Más de algún pobre pues asistía, pero si tenía cualidades a ellos los dejaban que siguiera adelante y le daban, bueno, la educación era oral, les daban conceptos básicos religiosos, oraciones importantes, y luego los mandaban a su casa y no les interesaban cómo iban a hacer para defenderse en la vida. Tenían que trabajar por ellos mismos. En cambio, los que tenían más cualidad, eso sí, se metían a hurgar los documentos, los escritos importantes, y se preparaban y eran grandes filósofos o grandes sacerdotes o personas importantes en la ciudad. Eso, él quería de que esto se hubiera cambio, pues, pero era muy incipiente. De allí, en el año 1427, fue llevado a juicio, ¿verdad? A Roma, defendiéndose de las acusaciones de herejía. Acudieron teólogos importantes. Salió inocente, ¿verdad? Y ¿a qué se debió todo esto que lo acusaron de herejía? Que había mucha gente envidiosa, mucha gente que no le gustaban sus sermones porque iban en contra de sus intereses. Entonces lo acusaron y decían de que él animaba a creer y a hacer cosas superficiales, pero se demostró lo contrario. El fallo fue contra, él lo ganó, pues. Me imagino también que él, como un hombre de fe, un hombre fiel, él estaba tan seguro de que él iba a salir bien. Y así él se cubría, como dice en el Salmo 91. Tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, en ti pongo mi confianza. Y él, como un hombre de fe, él salió triunfante. Como todos los que creemos con fe, salimos triunfantes, ¿verdad? También tenemos que en ese mismo año, 1427, fue invitado a Roma por el Papa para que predicara sus sermones, y él quedó muy conmovido, ¿verdad? Y lo mandó a predicar por todo el país. Y durante 8 días predicó en Roma, y 114 sermones en esos 8 días fueron de mucho éxito. Ese mismo año, igual, ¿verdad?, el Papa ofreció puesto de obispo de Siena a San Bernardino, pero San Bernardino no quiso aceptar. Bueno, según los escritos dicen que aceptó unos años, muy poco tiempo, pero él prefirió seguir con sus actividades monacales y evangelizadoras, porque ese era su papel, su misión. Pero él en sí tenía muchos cargos, muchas cualidades, muchos dones y funciones a lo largo de la vida. También, entonces, al no aceptar ese cargo de obispo, lo nombraron superior de los franciscanos por tener muchas vocaciones, ¿verdad? Y cuando él llegó, un ejemplo así sencillo, cuando él llegó al convento de los franciscanos, habían 300 religiosos, y a la hora de su partida, de su muerte, habían 4,000 religiosos en todo el país, creando conventos y mucha gente convertida. Otra actividad de otros milagros que se daban era el reconciliando querellas, y realizó milagros enormes en su ciudad natal, que era una ciudad que había muchas pugnas, muchas peleas. Y él fue una persona que, al llegar allá con el objetivo de que hubiera paz, predicando la gente y escuchando a la gente todos sus sermones en diferentes momentos, él logró pues de que la paz regresara a esa región. Uno de los oyentes que estaba allí en su pueblo logró copiar esos sermones y
se conservan como verdadera joya de elocuencia sagrada, donde se combina la teología con los consejos prácticos y la adorabilidad con la profundidad. Yo entiendo aquí, ¿verdad? Y creo que muchos podemos ver de que lo que nos quiere decir es que debe haber una conexión entre el Evangelio, la palabra de Dios, todo lo que predica Jesucristo, con una realidad objetiva, que no sea abstracta ni superficial. Esa conexión, esa relación no debe de perderse, ¿verdad? Y él hablaba de manera muy sencilla, muy elocuente, muy transparente, que la gente lograba ser cautivada. Ellos concebían en la gente un sentimiento de saborear todo cuanto decía. Era tan atractivo todo cuanto decía, tan sencillo que llegaba a los corazones, y eso lo hacía de que fueran unas personas que quedaban encantadas con todo lo que predicaba y se convertían. Y así, por donde él iba pasando, él predicó en toda Italia, a lo largo de los Alpes y fuera, en algunos lugares. Eso era lo que él producía. Eran milagros y prodigios que se daban, cosas que no cualquiera como nosotros, personas actualmente, que no logramos llegar a eso. ¿Por qué? Porque aún nos falta a nosotros pedir más a Dios de que nos conceda la gracia de poder hablar en su nombre, pedir dones. Creo que estamos crudos en eso, ¿verdad? Él fue tocado, él fue uno de los elegidos y predijo el Señor, el sacerdote, ¿cómo que le llaman? El sacerdote Ferrer lo predijo y sus prodigios, pues, prodigios porque todo lo que son milagros grandes no tienen una explicación de leyes naturales. Entonces uno deduce, aquí tiene que ver la mano de Dios, es algo divino, ¿ves? Y vemos de que eso pues es lo que yo entiendo y creo que entendemos la profundidad del Evangelio con la realidad. Todo eso, él lo hablaba bien desmenuzado, bien entendido, con elocuencia y sencillez para la gente. Y el cristianismo, el humanismo cristianismo en ese momento ya no solo era un asunto espiritual trascendental, sino que debía de caminar de la mano de un desarrollo integral de la personalidad. En esto, yo veo, al hablar del desarrollo integral de la personalidad, que da un valor a la inteligencia y la personalidad del estudiante, ¿verdad? Que debe de ser trabajado mente, cuerpo y espíritu de una manera de que sea objetiva, con experiencia, que no sea superficial, que la misma vida, junto con la palabra, allí donde viene la conexión, participe tanto la pedagogía de Dios como la pedagogía del hombre. ¿En qué sentido? La pedagogía de Dios está en que Él, a través de la vida, aunque nosotros no lo percibamos, Él nos viene trabajando a través de las situaciones duras que estamos pasando y que nosotros debemos utilizar nuestra inteligencia, nuestro pensamiento y junto con la educación social que recibimos en la transformación para ser personas realizadas y ser útiles ante la sociedad. Y tanto la pedagogía de Dios como la pedagogía humana, juntas, interconectada, bien enlazada, bien enseñada, eso viene a traer de que sean unas personas bien preparadas en su interior, desde todo punto de vista. Vemos también que no se puede dar, por lo tanto, la separación del evangelio. No se puede dar, tiene que darse. No, en el tiempo de lo medieval era separado porque todo era
toda explicación se lo aducían que Dios esto y otro, y las cosas malas se las aducían al mal, y no es así. Sabemos que nuestra religión lo que dice es de que el amor lo puede todo, y que como humanos tenemos que buscar con inteligencia qué da efecto a un mal y superarlo. ¿Ve? Y poniéndonos en manos de Dios. Nada de que tenemos que buscar ni decir que el mal, aquí no estamos hablando de mal, aquí hay que hablar solo de el Dios poderoso que lo puede todo con fe, ¿verdad? Entonces vemos de que este renacimiento, el renacimiento es igual, la educación es producto de un cambio que viene dando inquietudes al desarrollo integral. Luego, la iglesia pasa de ser teocéntrica a antropogénica. Aquí las cosas vienen dándose cambios más modernos, ¿verdad? Siempre han habido deidades en todos los tiempos, muchos dioses y muchas filosofías teológicas, pero esta vino a abrir nuevas ideas, nuevas filosofías para el desarrollo con el cambio del pensamiento humano, no quedarse estancado en un sentido estricto de que solo Dios, porque el humano tiene que ver, pero con nuestro razonamiento. Entonces, Bernardino tuvo un papel importante en el Renacimiento. El Renacimiento es un movimiento filosófico que era muy estricto, como les había dicho. Todos se lo decían que todo era por Dios, Dios, y lo malo se lo decían a lo otro. Ya lo habíamos dicho, pero no es así. ¿Por qué? Porque somos seres racionales. ¿Y cómo influyó en el Renacimiento? Que es un cambio científico que se viene a dar en las cosas. El desarrollo científico, que como actualmente lo conocemos, antes no habían, todo iba pasando y no profundizaban. Entonces, los cambios o cómo influyó, dice aquí, en el desarrollo científico, se da en el desarrollo científico en todos los campos, en la ciencia, en las interpretaciones de las cosas, las relaciones de la ciencia con los seres humanos, con la naturaleza, el medio ambiente, la educación, la salud, todo tiene una explicación. Nada de que Dios lo quiso así, solo Dios, no. Allí tenemos mucho que ver nosotros. Es como el ser humano, la relación con el medio la belleza del medio natural depende de nosotros, cómo nos comportemos. Si nosotros no somos higiénicos y abarrotamos de mucha basura, el medio ambiente lo estamos arruinando. Esa relación tiene que mantenerse y así nos podemos ver el por qué la lluvia, por qué los vientos, todo tiene explicación. Pero muchas cosas con la inteligencia nosotros tenemos que buscar cómo amortiguar situaciones. A eso se refiere el desarrollo científico. Ya hay experimentos que se desarrollen, ¿verdad? También influyó en la moral del Renacimiento, dando lugar a inquietudes y nuevas ideas o corrientes filosóficas. Ustedes saben los cambios que ha venido teniendo la iglesia con Lutero, con muchas sectas que vienen dándose. Que esto no es nuevo, es viejo, mucho antes de la venida de Cristo. Se vienen dando cosas en la venida de Cristo. ¿Cuántas deidades? Entonces, estas cosas no son nuevas, pero aquí se trata de que el cristianismo, la religión católica, el evangelio de Cristo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, nuestra iglesia católica es la que tiene que prevalecer, porque es la palabra verdadera, es la que va a triunfar, porque en su palabra está escrito de que la iglesia católica triunfará, es la iglesia verdadera, no esas divisiones que vienen. Bueno, aquí también influyó en la promoviendo la moralidad y la regeneración de la sociedad con la formación integral de la persona, que ya lo hablamos, sus necesidades y sus importancias. Es grande porque el ser humano, si no avanza
se queda rezagado a cambios buenos para su desarrollo, tanto no solo personal, sino social, económico, político, pero eso está en dependencia de cómo se desarrollen, y siempre haciendo énfasis, lo que hacía Bernardino, haciendo énfasis de que a la luz de la palabra de Dios, si las cosas van de otra manera, no van a caminar, las cosas fracasan. Pero bueno, esta es una lucha que la vemos en el día a día, a través de los diferentes gobiernos, a través de la historia, que se vienen dando a través de la historia. Da lugar a también a que el desarrollo de la educación que conecte, ¿verdad?, con el evangelio, que lo hemos venido diciendo. Él es el evangelio, Jesús es el evangelio, Jesús es la palabra, Él es el camino, la verdad y la vida. Y allí está las enseñanzas de la vida, para la vida, no las enseñanzas verdaderas junto con las enseñanzas sociales que recibimos en los centros educativos, en las universidades, centros técnicos, pero juntos, no pueden ir separados. Tenemos luego que esas son las influencias que tuvo San Bernardino, ¿verdad?, con el renacentismo y muchas cosas más, pero aquí las elementales, así de manera general, ¿verdad?, se le ha citado. También San Bernardino fue un gran escritor y muy auténtico. Y fue un excelente orador. Él tomó lo mejor de San Francisco de Asís, de San Vicente Aventura y de más grandes católicos, de clásicos como Cicerón y Platón, tanto romanos como griegos. Él leyó muchos libros y de sus contemporáneos también, pero él los análisis que hacía profundizaba mucho más, y eso lo hace que sus escritos, sus análisis sean auténticas, únicas. No fue copia, nunca copió, es muy especial. Y sus escritos también, él brilla pues su propia manera, su propia visión profunda, que Dios con su gracia lo iluminaba, y de una manera sencilla, muy práctica, metódica, él escribía para que la gente lo comprenda, ¿verdad? Y muchos intelectuales leían, muchos filósofos, y fueron despertando inquietudes ante la vida, del porqué de esto, de lo otro, y se viene desarrollando lo que sea el desarrollo científico en todos los campos de la vida. En cuanto a la oratoria, pues él fue una persona donde él se daba cuenta que habían oradores hablando. Él iba ahí, o iba a clases, aún a avanzadas edad, iba a clases de oratorias para predicar en público, y él se esmeraba en querer ser un buen orador, un buen predicador, y las utilizaba en sus prédicas, le acompañaban con grandes milagros y prodigios, pues. Eso, pues, una gracia tan grande que recibía, igual que muchos santos, pero cada quien con sus propias características, sus propias misiones muy particulares, o unos con muchos más talentos que otros, pero allí puesta la mano de Dios, ¿verdad? También vemos que su vasta cultura franciscana y humanística, él lo aplicó de la mejor manera posible, siempre enfocado con la palabra de Dios, que es lo que Dios quiere en cada uno de las ¿cómo que le llaman? De las comunidades religiosas en el mundo, ¿verdad? No vamos a hablar en particular de las comunidades que quieren que seamos humanistas, que seamos personas de caridad, que tratemos con amor a la gente, que nos preocupemos por el prójimo, que amemos, que se nos note la alegría de ser gente de fe, evangelizadora, y tener siempre presente a Jesús, que él hizo mucho énfasis, tener mucha devoción, mucho amor a Jesús y a la Virgen María, ¿verdad? Entonces, su cultura, por muy grande que haya sido, hay mucho más en las riquezas de observación y sus experiencias. Hay mucho más cosas, pero bueno, eso
hay que buscar mucho de sus experiencias, leer mucho, el que quiere saber más, ¿verdad? Y vemos también que fue un gran predicador de la época, renacentista, fue un modelo de oradores para los siguientes siglos, y ya pasados sus años, ya cansado por tanto trabajo, un trabajo para la época de la peste negra que lo debilitó bastante en sus años de juventud, los trabajos que tenía que hacer, sacrificios como predicar en distintos lugares, distintas regiones, en las condiciones que se dieran, los ayunos y penitencias, lo venían desgastando. Y hasta que llegó el día de su muerte, ya llegó a la ciudad de Aquila bien cansado y débil. Y él murió y murió feliz, pues contento, porque él hizo lo que quería hacer, era su vida, la misión. Él no podía estar sin eso. Ya ves que dejó, no aceptó la invitación de ser obispo. Él lo hacía con mucho amor, con mucha fe, mucha humildad, feliz. Él reflejaba todo lo que nosotros los católicos debemos reflejar: gozo, paz, en medio de las situaciones, porque él pasó momentos difíciles, ¿verdad? Él lo reflejó. Y ya para su muerte, que fue un día como hoy, 20 de mayo, en el año 1444. A los 6 años más tarde de su muerte, en 1450 fue canonizado por petición de todo un pueblo italiano. Eso es lo último, pues, que les puedo decir. Y sí, es lo último. Y aquí le dejo al hermano Aníbal. Ya hemos escuchado a nuestra hermana con la biografía de San Bernardino, como todos los santos, pues. No es que un santo es más grande o el otro es más pequeño, no. Todos llevan una misión, una tarea que el Señor nos la ofrece, y que al descubrirla es como descubrir ese tesoro, pues, y la realizamos. En el Evangelio decía: vayan por todo el mundo y prediquen este Evangelio. A los que crean, bautícenlo. Entonces, la vida de los santos es eso, pues ahí han agarrado el camino y han ido enseñando y han ido demostrándose a sí mismos que son capaces de llevar el Evangelio a cualquier parte del mundo, pues. Y eso es lo importante. Como le decía al inicio, este es un programa misionero, la Parroquia Cristo Resucitado. Con este programa, Tu Vida de Iglesia, Tu Vida de Misión, y las capillas que siempre están apoyándonos en todo, eso nos permite a nosotros cubrir un poco más de terreno, porque la tarea es fundamental. No es que se queda solo acá, no, esto va rotando y rotando, y así va multiplicándose. Son programas muy, muy, muy interesantes. Si uno es vivo y escucha y toma nota, se da cuenta de que hay una enseñanza profunda en la medida de nuestra sencillez, porque todo se explica como yo lo entiendo, mi forma sencilla de hablar, y así lo explico, y eso es lo interesante de este programa. Viene gente con elocuencia más grande, otro con elocuencia más pequeña, pero en fin, venimos con ese amor, con ese ardor misionero, para que ustedes también formen parte de esta gran tarea. Pidiéndole a nuestro Señor Jesucristo, ustedes le pueden dar like en la página de Facebook, pueden repetir si lo quieren oír de nuevo. Si no tomaron nota, no se preocupen, pónganlo, escúchenlo, tomen nota y pregunten. El próximo domingo pueden ustedes mandar una preguntita sobre el programa, si les pareció. Cualquiera que venga tenga capacidad de decirle lo que él entiende, porque es deber del misionero escuchar el programa y analizarlo. Así que no se sientan solos, estamos en un dúo, un acompañamiento único.
Y ya para despedirnos, pues nos vamos a hacer con la oración grande que nuestro Señor nos regaló. Todos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.